¿A qué nos suena? Pruebas. ¿Y qué entendemos como prueba? ¿Qué entendemos como prueba? Porque muchas veces confundimos prueba con lucha. Y son diferentes. Luchas son las que tenemos todos los días. Luchamos con nuestra carne, luchamos con nuestros compañeros de trabajo, luchamos con personas en la calle, son luchas. Y las pruebas es como un examen. En este caso, físicamente, o se podría decir, para pasar a un nivel o algo, pasar algo, pruebas. Y si se dan cuenta, ahorita que leyeron 1 de Pedro 4:12, el encabezado dice, padeciendo ¿cómo qué? Cristianos. ¿Y tú sabes qué se refiere la palabra cristiano? Seguidor de Cristo, es lo que se refiere la palabra cristiano. Que muchas veces, esta semana platicaba yo con un muchacho que trabaja con nosotros, y él me dice, yo no soy cristiano, yo soy católico. Dije, no es cristiano. Confunden esa palabra de cristianos, nos identifican, pero una cosa es la doctrina y otra cosa en lo que creemos. Por ejemplo, ellos dicen, yo soy católico, apostólico, romano, pero creen en Cristo, sí creen, pero es muy diferente su doctrina a los evangélicos o a los protestantes. ¿Y saben por qué nos dicen protestantes? ¿No saben por qué nos dicen protestantes? Todo por culpa de Martín Lutero. Por él nos dicen protestantes, porque él protestó contra la Iglesia Católica, tan solo con las 5, que fue a poner en una puerta de la Iglesia Católica donde no estaba de acuerdo con la doctrina que estaban dando. Por eso nos dicen protestantes. Algunos nos dicen chapulines porque dicen que nos cambiamos de religión, otros nos dicen brinca para atrás, o los hermanitos, o los hermanos separados, pero sabemos que Cristo es la cabeza de todos nosotros. Amén. Entonces, quiero que entendamos esto. El sermón se llama El fuego que purifica al justo. A veces no comprendemos por qué pasamos por situaciones, a veces porque nos metemos nosotros en problemas, pero a veces pasan otro tipo de situaciones. Y dice Pedro les dice, amados, no os sorprendáis del fuego que prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, vivimos en un tiempo donde muchos quieren seguir a Cristo, pero sin pruebas. ¿Sí o no? Muchos quieren seguir a Cristo y quieren tener corona sin cruz. Muchos quieren seguir o quieren tener victorias, pero sin batallar, sin batallas. Muchos quieren recompensa, pero sin sacrificar. Pero la Biblia sí nos enseña algo muy diferente. El cristiano verdadero, dice Pedro, será probado. ¿A qué se refiere esto? Pedro le escribe a creyentes perseguidos, si vemos el contexto, golpeados, rechazados y humillados por causa de Cristo. Hoy en día los hermanos les da pena salir a evangelizar, no quieren salir a evangelizar. Pero sí nos burlamos de los testigos de Jehová. Ellos tienen más valor que nosotros en hablar de la palabra de Dios. Están chuecos y todo lo que tú quieras, pero en eso ellos tienen esa labor de ir y hacerlo. Y ahí van los pequeñines desde chiquitos, los llevan, y nosotros no lo hacemos. Ahora, el contexto de este versículo
dice que ellos estaban pasando por aflicciones, estaban pasando por persecución, estaban pasando por sufrimiento, rechazo social y ataques. Entonces, Pedro les enseña que el sufrimiento del creyente no es señal de abandono, sino muchas veces evidencia de que pertenece a Dios. ¿Por qué? Cuando tú te conviertes al cristianismo, los primeros ataques no van a ser de la gente, van a venir de tu familia. ¿Sí o no? Te dejan de hablar, te empiezan a criticar, te empiezan a decir de cosas, te empiezan a decir el brinca para atrás, el hermanito, el esto, el otro. Empiezan a decir todo eso. Y es lo primeritito que pasa cuando tú te conviertes a Cristo. Ahí empieza tu sufrimiento. Si te das cuenta, empiezan tus pruebas, porque la prueba es pasar de lo que me están diciendo a creer en Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Pablo dice: prefiero quedar bien con Dios y quedar mal con la gente. ¿A qué se refiere? Que no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que esté pasando, no me importa lo que venga, cuando yo sé que la recompensa viene de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, debemos entender que el fuego no siempre destruye. A veces el fuego purifica. Siempre tenemos esa mentalidad de que el fuego es para quemar, para destruir. Pero quiero ponerte un ejemplo. Así como el oro es refinado en el fuego, también Dios refina a sus hijos en medio de las pruebas, las situaciones que pasamos. Ojo aquí, quiero volver a recalcarte esto. No quieras llamar a todo prueba. No quieras llamar a todo prueba, porque no todo es prueba. Como te digo, a veces son cosas que nosotros mismos nos buscamos. Por abrir la boca de más, nos metemos en chismes, por estar de metiches. Hay un dicho que dicen allá afuera: el metiche nunca queda bien. Por querer meternos en algo que no nos incumbe. Son cosas que nos pasan. Ahora, no nada más en esto, también en las enfermedades. Decimos, yo he escuchado a muchos cristianos, muchos, es más, podría decirte que entre el 80 y el 90% de todas las congregaciones le llaman pruebas a sus enfermedades que ellos mismos se buscaron. ¿Sí o no? Es que Dios me puso esta diabetes, y se agarran de un versículo de la Biblia, del aguijón de Pablo. Pero no. Aquí está un doctor, nos los puede explicar, nos puede decir. ¿Por qué da diabetes? No te da nada más porque sí, por la alimentación que llevas. ¿Por qué te da la presión arterial? ¿A causa de qué viene eso, tío? La presión arterial. La alimentación. Los triglicéridos, la alimentación. El colesterol, la alimentación. Hay personas que estamos gorditos, pero estamos desnutridos. ¿Sí sabías eso? Y nosotros tenemos la idea de que las personas gorditas no están desnutridas. Y hay personas delgadas con colesterol súper alto. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto, porque no quiero que llamemos prueba a todo. No caigamos en religiosidad, no caigamos en cosas que no son bíblicas, porque me he topado con un buen de personas que piensan eso. Ok, ya pusimos el ejemplo del oro. Hoy en día muchos abandonan la fe cuando llegan las dificultades, las luchas, porque nunca entendieron que el Evangelio también incluye sufrimiento.
Creo que aquí ha pasado mucho eso en esta congregación, y a lo mejor en todas. Muchos abandonan la fe cuando llegan dificultades, cuando llegan luchas, cuando llegan pruebas, porque nunca entendieron el Evangelio, que también incluye sufrimiento. Y sí lo dice la Biblia, ahorita vamos a ver. Pero el creyente maduro debe entender que Dios también puede usar el dolor. Dios usa la persecución también. Dios usa las lágrimas, Dios usa las pruebas para formar el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a Romanos 8:28. Y ahí está la respuesta. Pedro lo está diciendo. Del 12 al 19 viene todos los padecimientos como cristianos. Pero lo estamos viendo y quiero que lo entendamos. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Todos nos sabemos ese texto. Si alguien lo lee. Gracias. Y sabemos que a los que ¿qué? Aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice todos los que aman a Dios, no es para todos. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, aquí es donde yo te estoy diciendo, Dios usa el dolor, Dios usa la persecución, Dios usa las lágrimas, Dios usa las pruebas para formar el carácter de Cristo en nosotros. Incluso cuando no hay economía, Dios lo usa también para que dobles tus rodillitas. ¿O no? También lo usa Dios. Ahora, como iglesia debemos de entender que Dios permite pruebas en la vida del creyente para purificarlo, para afirmarlo y prepararlo para la gloria eterna. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los sufrimientos no van a acabar hasta que te mueras o hasta que venga Cristo. Como cristianos, toda la vida vamos a ser atacados. Y lo primero que quieren ver en ti es perfección. Tampoco es un pretexto para que hagas lo que quieras. Pero como cristianos, no sé si has escuchado esa famosa palabra que está muy trillada, tanto en las escuelas, en todas partes. ¿Y eso qué es cristiano? Y ve cómo se comporta. Y mira, dice que va a la iglesia. Y no vamos tan lejos. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos, tu familia. Ve, y según tú ya cambiaste de religión, pero no has cambiado de carácter. ¿Sí lo has escuchado? Vuelvo a repetirte, no es un pretexto. Entonces, no te sorprendas del fuego de prueba. ¿A qué me refiero? El sufrimiento también forma parte de la vida cristiana. Vamos a 1 de Pedro 4:12, con el que iniciamos. Y aquí está. Si alguien lo lee fuerte. Y viene bueno esto ahí. Amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Gracias. Dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido. Pedro comienza diciendo, no te sorprendas. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes que piensan esto. Ojo, quiero que pongan mucha atención en esto. Muchos creyentes que piensan, si sigo a Dios, todo saldrá bien. Mentira, te engañaron. Si oro, nunca sufriré. Mentira. Si oramos por un enfermo, va a sanar. Si Dios le place, lo va a hacer. Si no, no. Si soy fiel, nada malo me pasará. No estamos exentos
de todos los accidentes, de lo que nos pasa. Es más, puedo salir yo de la iglesia, pero si voy distraído, pueden atropellarme. No es culpa de Dios, porque he escuchado a muchos cristianos que se agarran del versículo donde dicen que el diablo le dijo a Jesús que se aventara al abismo y que Dios mandaría a sus ángeles y que un ángel te va a proteger, que el ángel de la guarda te va a proteger. No, hermanos. Quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo ya vencí al mundo, dice Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicciones, y son las que tenemos todos los días, preocupaciones. Qué bonito, ahora que estás grande, dices, qué bonito era ser niño, no tenía ninguna preocupación. Cuando eras niño, joven, adolescente, ¿te preocupaba algo? Nada. Por ejemplo, hay un video, quiero, ponerles un ejemplo. Que como niños no nos preocupan las cosas, como adolescentes o jóvenes, no nos preocupan los gastos que hacen nuestros papás, no nos damos cuenta en ese momento. Y pasan un video de un matrimonio que llega a ver a sus hijos, a su casa, ya grandes sus hijos, su familia. Llegan, se sirven 3 vasos de leche y dejan la leche afuera en la mesa. Llegan, agarran papel de baño como si se fueran a envolver todo el cuerpo. Jabón, les echa poquito jabón. No, agarraban casi medio, en un bote de litro, casi medio litro de jabón. ¿Por qué? Porque no les importaba. Pero ahora los papás hicieron eso. Fue como un ejemplo que pusieron. Hicieron lo que hacían los hijos antes. Y los hijos se quedaron sorprendidos. Porque a veces no nos fijamos en eso, como hijos. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicciones. Y vamos a tener aflicciones, como les dije hace un rato, hasta que nos muéramos o hasta que Cristo venga. Preocupaciones todos los días. Y la Biblia también nos dice: no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. También Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo. Pero a veces ni siquiera en eso somos bíblicos. Vamos a Hechos 14:22. Y aquí está la respuesta. Hechos 14:22. Los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién lo lee fuerte, por favor? Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias. ¿Cómo dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones. Porque la prueba no debe de ser extraña para nosotros como cristianos. Extraño sería seguir a Cristo y nunca ser probados. La Biblia dice que Dios azota y disciplina a los que recibe como sus hijos. Porque dice que si no te disciplina, eres un bastardo. Entonces, a esto se refiere también este versículo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es lo que te digo. Extraño sería seguir a Cristo y no tener ningún problema. Entonces,
Cuando tú ya conoces de Cristo y te estás apartando y te viene la prueba, te viene la lucha, es porque Dios todavía te ama. Preocúpate cuando Dios ya no te discipline. Preocúpate cuando Dios ya no te discipline. Ahora, ¿qué significa fuego de prueba? Habla de procesos intensos, de dolores profundos, persecuciones, crisis, ataques. Ahora, entendamos que el fuego revela lo verdadero. ¿Por qué? El oro. ¿Han visto cómo sacan el oro? Las pepitas de oro, cuando están en los arroyos, ¿cómo? Para que llegue a su máxima capacidad de pureza, lo tienen que pasar por el fuego. Para quitar toda la escoria, para quitar toda la maleza, y quede un oro perfecto. Nosotros somos como el oro. También somos como piedras, pero piedras valiosas. Algunos quieren ser obsidianas, pero no, somos piedras preciosas delante de Dios. Amén. Ahora, entonces entendamos esto: el fuego revela lo verdadero, consume lo falso y purifica lo puro. ¿Quieres ser como el oro? Pues vas a pasar por esto. Quiero que me acompañes a Malaquías 3, del 2 al 3. Y aquí viene lo bueno. Malaquías 3, del 2 al 3. ¿Qué nos dice Malaquías 3, del 2 al 3? Tres, del 2 al 3. Gracias. Dice Malaquías, porque Él es como fuego purificador. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces usa el fuego para quitarte el orgullo, lo orgulloso. Dios usa el fuego para quitarte la autosuficiencia. Dios usa el fuego para quebrantar la carne, el alma. Dios usa el fuego para acercarnos más a Él. Iglesia, hay creyentes que oran más cuando sufren, y no está mal. Buscan más a Dios cuando están quebrantados. Maduran más en una prueba que en 10 años de comodidad. ¿Ya has conocido ese tipo de creyentes? Yo conozco un buen, y yo pasé por eso. Yo decía haber nacido en una cuna cristiana, pero sería la cuna porque yo nunca fui cristiano. Hasta que vienen las pruebas. Es donde en menos, imagínate, una prueba que en 10 años de comodidad tuviste, no le pongas 10, ponle 20 años, que ya tengas 35, 40 años. Pero cuando te vino algo fuerte y dices, esto me hizo acercarme a Dios, ¿cuánto tiempo desperdiciado? Yo siempre le digo a mis hijos y le digo a las personas que conozco,
A mí me hubiera haber conocido a una persona como cuando conocimos al pastor Ismael, porque desde que lo conocimos a él nos exhortaba con Biblia, nos decía, y esto no está bien, esto es así, esto acá. Y yo les digo a mis hijos, a mí me hubiera gustado mucho haber tenido un pastor que me instruyera desde pequeño bíblicamente, que se preocupara por mí bíblicamente. Digo, tal vez el llamado pues, sí lo tenía ya, pero yo no quería. Pero porque viví con pastores donde lucraban, donde hacían cosas que no estaban bien. Y siempre se lo he dicho a mi esposa, a mí me hubiera gustado pues conocer de Cristo bien desde pequeño, ser instruido. Entonces, hermanos, hay creyentes que maduran en una prueba que en 20 años de su vida, porque se les vino duro. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? ¿Te has preguntado? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo te imaginas tú? ¿Cómo podemos aplicarlo? Quiero que participen. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿No te imaginas? Ahí te va. Punto número 1. No interpretes cada prueba como abandono de Dios. No interpretes cada prueba como abandono de Dios. Porque vienen las situaciones y no, es que ni Dios me escucha, ni Dios me oye. No, Dios te está escuchando, Dios te está oyendo. A veces la prueba, escucha, es disciplina, lo que te dije hace un rato. A veces la prueba es formación, está formando mi carácter, me está formando como cristiano, me está formando como hijo de Dios. Y la prueba es también preparación, me está preparando para lo que venga. Amén. Otro punto, el creyente debe gozarse cuando sufre por Cristo. A ver, ¿por qué el creyente debe gozarse cuando está sufriendo? Vamos a 1 de Pedro 4:13. Y ahí está la respuesta. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 4:13? Y subráyalo ahí, es más, si traes plumón, ponle con fosforescente. Porque tal vez te preguntarás, ¿habrá alguna honra en padecer por el Señor? Sí. Fíjate qué dice 1 de Pedro 4:13. ¿Qué nos dice? 4:13. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 4:13? Si alguien lo lee fuerte. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Gracias. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Te das cuenta? Las personas que no comprenden el amor a Cristo, el amor a Dios, van a decir, ¿yo por qué voy a sufrir? Si no estoy sonso, si no estoy menso, no soy tonto. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto parece contrario a la lógica humana, pero ¿cómo alguien puede gozarse en medio del sufrimiento? Pedro no está hablando de disfrutar el dolor. Pedro no está diciendo eso, disfruta el dolor, sino de entender el propósito eterno
detrás del dolor. ¿Sí comprendes? Pedro está diciendo, tienes que entender el propósito eterno detrás de lo que estás pasando. Porque muchas veces le reclamamos a Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le tocó a otra persona? Hay un video de un niño que tiene cáncer y le hacen una entrevista. A mí me conmovió mucho. Soy muy chillón a veces con esos videos. Me conmovió mucho porque creo que me lo mandó Juan Pablo una vez, no recuerdo. Le preguntaban al niño que qué sentía tener cáncer. ¿Y sabes cuál fue su respuesta del niño? A mí me rompió lo que dijo. Y él dijo que estaba agradecido con Dios porque a él le había tocado y no a sus hermanos. ¿Te imaginas? A mí me rompió eso porque ver a un niño con cáncer y que le digan eso. Y muchos le reclamamos a Dios, ¿por qué a mí? No debemos de ser así, debemos de decirle, Señor, ¿qué quieres que aprenda detrás de este dolor? ¿Qué quieres que aprenda detrás de esta prueba? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Pedro no le está hablando de disfrutar el dolor, sino de entender el propósito que tenemos detrás de ese dolor. Ahora, participante de los padecimientos de Cristo. El creyente nunca sufrirá por redención como Cristo sufrió. Nosotros como cristianos no vamos a pasar ese dolor de los azotes, no vamos a pasar ese dolor de crucifijo, todo, no vamos a pasar eso. Pero sí sufrirá por identificación con Cristo. ¿Quiénes atacaron a Jesús? Los judíos. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. ¿Quién lo crucificó? Los judíos. ¿Quiénes eran sus enemigos siempre? Los fariseos, escribas y fariseos. ¿Sí estamos entendiendo? Es decir, por el simple hecho de ser cristiano o ser seguidor de Cristo, vas a padecer. ¿En qué sentido? Burlas, rechazo de parte de la familia y muchas cosas entre otras. Siempre vamos a padecer. Dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si estás siendo perseguido, si estás siendo humillado, la Biblia nos dice en Mateo 5 del 10 al 12, las bienaventuranzas de Dios. Bienaventurados cuando sois vituperados, bienaventurados cuando sois partícipes por causa de mi justicia. Y también en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido que padezcáis por Él. Ahora, el sufrimiento por Cristo. El sufrimiento por Cristo identifica al creyente verdadero. Separa al superficial del genuino. O sea, los verdaderos nos separan del que nada más miente. Revela quién ama realmente a Dios. Muchos abandonan cuando llega la prueba. Ahora, hay personas que cantan mientras todo está bien. Cristianos que cantan, levantan sus manos cuando les fue bien, cuando están contentos, cuando todo les sale bien. Pero ¿por qué no lo haces cuando todo está mal? ¿Por qué no lo haces en medio de esa prueba? Hay cristianos que sirven mientras no hay presión, mientras no hay problemas. No, yo sirvo con todo mi corazón y esto, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades y les da el bajón. Permanecen mientras no hay oposición, pero la prueba revela el corazón. Vamos a Mateo 13 del 20 al 21. Y aquí está la respuesta de esto.
Mateo 13 del 20 al 21. La parábola del sembrador. Mateo 13 del 20 al 21. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hasta ahí, gracias. Pero no tiene raíz en sí, dice. Pues al venir la ¿qué? La aflicción. Luego tropieza. ¿Y qué? No da fruto. La parábola del sembrador. Iglesia, la prueba no destruye la fe verdadera. La prueba revela si la fe era verdadera. ¿Te das cuenta? La prueba no destruye la fe verdadera, porque yo sé que si estoy con Cristo, mi fe va a permanecer. Ahí es donde la prueba revela si la fe es verdadera o es superficial. ¿Cómo lo podemos aplicar? Si estás sufriendo por obedecer a Dios, no te avergüences. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No retrocedas en medio de la prueba. No abandones en medio de la prueba. Dios honra a los que permanecen fieles en medio del fuego, de la prueba. Y un ejemplo bien claro, los 3 amigos de Daniel. Los quisieron meter, más bien los metieron al fuego y ninguno se quemó. Por permanecer fieles en Cristo. Y todavía dice que en la Biblia relata que vieron a otro que andaba ahí, que no estaba contemplado en los amigos. Sabemos quién era. Punto número 3. El Espíritu de gloria reposa sobre el que sufre por Cristo. Vamos a 1 de Pedro 4:14. Estamos hablando de puro sufrimiento, si se dan cuenta. 1 de Pedro 4:14. ¿Qué nos dice? Además, encierra todo ese capítulo si quieres, porque está con todo, ¿eh? 1 de Pedro 4:14. ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién me ayuda a leer? 1 de Pedro 4:14. Gracias. Iglesia, el mundo puede despreciar al creyente, pero Dios lo llama bienaventurado. El mundo te puede humillar, te puede decir cristianito, brinca para atrás, lo que tú quieras, pero no le hagas caso, porque Dios te llama bienaventurado. ¿Qué prefieres? ¿Pelearte con alguien porque te diga algo que te ofenda, o ser bienaventurado? Yo prefiero ser bienaventurado. Hace poco en las redes sociales andaban buscando un trabajo y subí una foto mía con un trabajo que hice
Y como ahora ya se pone anónimo en los comentarios, una persona, yo digo que nos conoce bien, porque dice, nada más sin robar, pastor, así puso. Y yo nada más le puse, me divierte. Dije, no sé a qué se refiera, pero ni me importa lo que diga o lo que haga. Y estaba atacando ahí a algunos otros compañeros igual que se dedican a lo mismo. Digo, no a lo mejor puede ser algún envidioso, alguien que esté pasando algo. Dije, pues, ni me duele ni me queda el saco, porque digo, pues uno trabaja honradamente, hace las cosas y no me importa. Pero bueno, entonces, hermanos, el mundo rechaza lo que no entiende, pero el creyente verdadero muchas veces será criticado, rechazado, burlado, perseguido. Un cristiano o una persona que se llama ser cristiana y vive con un pie en el Evangelio y el otro pie en el mundo, ni le va a importar, no le importa. Y hay muchos jóvenes, señoritas, que viven así, con un pie dentro del Evangelio y el otro quieren seguir viviendo en el mundo. Por eso Dios lo aborrece. Yo, como te lo he dicho, Satanás no se va a preocupar por el borrachito de la cantina. Él no va a buscar al drogadicto, a los que están perdidos. Él va a buscar a los que quieren seguir a Cristo, que estaban en el mundo y quieren seguir a Cristo. Él va a buscar a esas personas. Entonces, hermanos, como creyentes verdaderos, vamos a pasar todo esto: críticas, rechazo, burla, ser perseguidos. ¿Por qué? Porque Jesús también fue rechazado. Vamos a Juan 15:18. ¿Te imaginas a Jesús diciéndote esto? Juan 15:18. Si alguien lo lee, Juan 15:18. Gracias. ¿Te imaginas a Jesús diciéndote esto? Si el mundo te hace cosas, yo primero me hicieron a mí. Ahora, el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, tenemos que entender que en medio del sufrimiento Dios no nos abandona. Dios no se aleja de nosotros nos alejamos de Él, pero le echamos la culpa a Dios. Es que Dios se apartó de mí. No. Dios se manifiesta. Igual en medio de los problemas se manifiesta, pero no esperes a que te lleguen los problemas. No esperes a que te llegue la prueba para buscar realmente de Dios. Muchos creyentes han experimentado la presencia de Dios en hospitales, o han visto el poder de Dios en hospitales. Ya cuando están ¿cuántos milagros has visto tú? Muchos. Milagros en medio del sufrimiento. Hay personas que les dicen, tú ya no tienes remedio. Hay personas que las van a operar y después van. Es que ya no tienes nada. ¿Qué hiciste? Nosotros hemos vivido eso. Muchos creyentes han experimentado el poder de Dios en persecuciones. Escuchábamos una vez al pastor Oscar Belueta que ellos si van a Corea, van a evangelizar a Corea del Norte.
Y nos platicaba cosas así como que, cuéntame una de vaqueros. En serio, hay cosas que son increíbles y muchas veces somos incrédulos del poder de Dios. Ellos trafican Biblias, porque las Biblias, acuérdense que en Corea del Norte no son permitidas. Ellos trafican Biblias. Y él nos platicaba, tuve la oportunidad de casi todo un día platicar con él y con otros hermanos que son raperos, que se dedican a hacer conciertos cristianos, se van a todo el mundo, pero llevan Biblias. Y a veces son los que más nos dan miedo y son los que más trabajan. ¿A qué voy con esto? Dice el pastor Oscar que cuando iban a pasar en la garita para entrar a Corea del Norte, llevaban sus maletas, pero llevaban poca ropa porque allá no puedes entrar con mucho equipaje. Entonces, que le metieron Biblias a todas sus maletas y te revisan, como dicen vulgarmente, del cabo al rabo, te revisan todo. Ahí sí no es como aquí en México, que nada más pasan tus maletitas y ya, no. Allá te revisan todo. Dice el pastor que iban 3 hermanos adelante de él y él era el cuarto. Dice que en eso no sabe cómo pasó, pero que se aglomeró la gente y que sus máquinas de ellos se volvieron locas para revisar. Se volvieron locas, dice. Entonces, como se les aglomeró la gente, que les dijeron, pásenle rápido, y se los pasaron. Pues nada más terminaron de pasar ellos y otra vez se volvió a restablecer todo. Muchos experimentan el poder de Dios en persecuciones. Los llegan a cachar con esas Biblias. Tan solo con una Biblia que tengas, te meten a la cárcel. Imagínate que llevaran 30, 40, 50, 100 Biblias, los matan. Los matan. Porque es uno de los países donde no quieren el cristianismo. Y él dice, el día que quieras, pastor, vámonos, dice. ¿Cuántos irían a Corea del Norte a evangelizar? Levanten su mano. Está difícil. Está difícil. Muchos también experimentan el poder de Dios en las lágrimas. ¿Cuántas veces le has llorado a Dios y Dios no te ha respondido? Dios siempre te responde. Muchos han experimentado el poder de Dios en noches oscuras, cuando no le vemos fin a algo. Ahora, hay una gloria que solo se conoce en el sufrimiento. Y Pablo lo entendió. Dice en 2 Corintios 12:9, Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Te das cuenta? Bástate mi gracia. Y es esa gloria que solamente se conoce en el sufrimiento. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente Dios te puede dar. Y yo sé, Toño, que tú ya la experimentaste. Lo hago no como evidencia, pero lo hago como un testimonio. Toño me mandó un mensaje una vez, o hablé creo con él, y me dijo, siento que Dios no me escucha. Siento esto, y me empezó a decir. Le dije, Toño, Dios te escucha. Yo estaba en la unidad deportiva porque me sentía mal y me fui a caminar. Me senté y le dije a él, ponte a orar. Voy a estar orando ahorita por ti. Ya no me contestó. Hasta el otro día, ¿saben qué fue lo que me dijo? Dios existe. Dios es real. Porque pude experimentar esa paz que me habías dicho. Digo, no fui yo, es el Espíritu Santo en la vida de Toño.
Dios es real. Y escucha nuestras oraciones, escucha nuestras plegarias, pero Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Punto número 4. No todo sufrimiento es por Cristo. Hay sufrimientos causados por el pecado también. Dice 1 de Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Pedro les dice algo importante. No todo sufrimiento tiene mérito espiritual. Hay personas que sufren por malas decisiones, por lo que ellos escogen. Y es algo que platicábamos la vez pasada en matrimonios, algo que nos compartía mi tía Edith. Muchas veces nosotros como hombres le echamos la culpa a Dios de la mujer que escogemos. Y lo he escuchado muchas veces cuando hemos dado consejería en matrimonios, le decimos, la mujer que me dio Dios. Y no, me compartía sobre un libro que habla sobre el matrimonio, donde dice que la ayuda idónea solamente se la dio a Adán, porque a nosotros no. Porque nosotros escogemos, tenemos ese libre albedrío. Y sí, tenemos ese libre albedrío. Dice un hermano, ¿querías tu cebollita? Pues a llorar. Tú escoges lo que quieres. Hay otra frase que igual dice, cada quien duerme en la cama que escoge. Es algo que tenemos que entender. Personas que sufren por malas decisiones. Ya me comprometí, ahora me tengo que casar. Ya hice esto, ya metí la pata, pues ya, me tengo que casar. Quedó embarazada, pues ya me tengo que casar. Y cosas así. Hay personas que sufren por desobediencia. La palabra de Dios dice esto, no unáis con yugo desigual. Pues ahí vas a buscar a alguien que sea en yugo desigual. La palabra de Dios dice, no te juntes con las personas que hacen mal. Y ahí vamos con ese tipo de relaciones tóxicas que nos llevan a perdición. La Biblia dice, el hierro se afila con hierro. El hermano que te enseña, te vas a afilar con él. Pero no, ahí vamos a buscar a la comadre, ahí vamos a buscar al compadre, los amigos borrachos, a pedirles un consejo. No se trata de eso. Hay personas que sufren por rebeldía. El hijo pródigo, ¿qué hizo? Se gastó todos los bienes de su padre, hizo lo que quiso, que quería comer con los puercos, comía las algarrobas, dice la Biblia. Al final regresó y su padre le hizo un banquete. Así es Dios contigo. Aunque seas rebelde, aunque seas pecador, desobediente por tus malas decisiones, Dios puede restaurarte. Pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que por todas estas malas decisiones dicen, estoy siendo probado por mis malas decisiones. Estoy siendo probado por chismoso, estoy siendo probado por mentiroso. No. A veces estamos cosechando consecuencias de lo que hicimos. La palabra de Dios dice, Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Diferencia entre sufrimiento por pecado y sufrir por Cristo. Hay sufrimiento por necedad, por desobediencia, por pecados ocultos, pero también hay sufrimiento por santidad. Hay sufrimiento por obediencia. Hay sufrimiento por fidelidad a Dios. Pedro dice en 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si vas a sufrir, hermano,
que sea por hacer lo correcto, no por tus malas decisiones. ¿Qué debemos hacer? Punto número 1, examina tu vida. Pregúntate, ¿estoy sufriendo por obedecer a Dios o estoy sufriendo por mis malas decisiones? Si yo te preguntara hoy, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por tus malas decisiones o por obedecer a Dios? ¿Qué contestarías? Sí, Dios puede restaurar ambas cosas, pero debemos reconocer la verdad, que es la palabra de Dios. Punto número 5. El juicio comienza por la casa de Dios. Dios purifica primero al pueblo, a su pueblo. Dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hace una pregunta. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios no ignora el pecado de sus hijos. Vamos a Hebreos 12:6. Ya se los dije hace rato, ya para que no vayan. Porque el Señor ama y disciplina al que recibe como su hijo. ¿Por qué? Porque la disciplina divina de Dios corrige. La disciplina de Dios limpia, restaura y lo más importante, forma santidad en ti. Ahí te va. Dios trata primero con los suyos, con nosotros. Antes de juzgar al mundo, Dios trabaja en su iglesia, Dios trabaja en mí. Porque Dios quiere una iglesia santa, quiere una iglesia limpia, una iglesia preparada. Dice en Efesios 5:27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. Las vestiduras blancas en la Biblia significa pureza. No es de que todos vamos a estar de blancos, no. Significa pureza. Cuando Dios nos corrija, lo que debemos de hacer es no endurecer nuestro corazón. Me he topado con muchas personas que cuando Dios corrige a ese tipo de personas, estoy hablando de cristianos de 10, 20, 30 años en el Evangelio, endurecen su corazón. Y están peor que como estaban. Entonces lo que debemos de hacer cuando Dios nos corrija, no endurecer nuestro corazón. No huir, porque muchos tenemos eso. Queremos huir de los problemas y no enfrentamos los problemas. Y no debemos de resistir el trato de Dios. Porque como iglesia, la disciplina de Dios es evidencia de que somos sus hijos. La disciplina de Dios muestra eso. Es evidencia de que somos hijos de Dios. Y punto número 6. Encomienda tu vida a Dios y sigue haciendo el bien. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Dice 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Aquí Pedro llega a la conclusión final de todo. ¿Qué debe hacer el creyente en medio del sufrimiento? Punto número 1. Encomendar su vida a Dios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra encomendar significa entregar, confiar, poner en manos seguras. Aunque no entendamos el proceso, Dios sigue teniendo el control. Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, seguir haciendo el bien. ¿Por qué te digo esto?
Muchos cuando sufren dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de servir, dejan de creer. He visto a muchos cristianos que antes estaban en la alabanza, incluso he visto pastores que antes tenían congregación y lo hicieron, lo abandonaron. Pero Pedro dice, sigue haciendo el bien, no te canses. Entonces, iglesia, no permitas que el sufrimiento enfríe tu fe. No permitas que el sufrimiento robe tu comunión con Dios y destruya tu fidelidad a Dios. El fuego que hoy estás viviendo o la prueba no es para destruirte, es para formarte. Dios usa las pruebas para purificar tu fe, para fortalecer tu carácter y acercarte más a Él. Iglesia, tenemos que ser como el oro. El oro no teme al fuego, porque el fuego solo revela su valor. ¿Cuántos quieren ser oro? Yo quiero ser oro. Hoy Dios nos está hablando, hermanos, está hablando a personas que han querido rendirse, personas que están cansadas, que están pasando por pruebas, que sienten persecución, sienten dolor, pero el Señor nos dice esta mañana, no te sorprendas del fuego. Dios te dice, yo sigo contigo, sigo obrando en ti, sigo fortaleciéndote, sigo formándote. No retrocedas, no abandones la fe, porque después del fuego vendrá la gloria. Ponte de pie y vamos a Primera de Pedro 5:10. ¿Ya lo tenemos? Ponte de pie. Primera de Pedro 5:10. Hasta hay un canto con este versículo. Dice, mas el Dios de toda gracia. Canta Marcos Witt. ¿Ya lo tenemos? Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, ¿entendiste? El mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. ¿Te das cuenta cuál es? ¿Por qué le puse el sermón así? ¿Cómo se llamó el sermón? El fuego que purifica al justo. Está fuerte, ¿verdad? Pero se entiende. ¿Cuántos quieren ser como el oro? Que revele su verdadero poder. Hace rato cantábamos, yo quiero ser barro en tus manos. Pero muchas veces cuando nos quiebra el Señor, ya no queremos ser ese barro. Ya no queremos ser barro, queremos ser concreto. ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a que tenemos que ser purificados por Dios. Incluso la Biblia dice en un versículo que Dios nos hace blancos como la lana, como un cotonete, un hisopo, como un cotonete. Y hay un canto, me encanta ese canto que igual, ¿cómo se llama? Conquistando Fronteras, ¿verdad, Juanpi? Está hermoso ese canto, me gusta porque habla sobre esto que les estoy hablando. Y a veces cuesta, hermanos. Cuesta seguir a Cristo, cuesta como no te imaginas. Cuesta levantarse los domingos y no pelear, cuesta.
Cuesta levantarse los domingos. Ya no desayunamos. No, ¿para qué te paras tarde? ¿Para qué te duermes tarde? Pero ¿qué tal la serie de anoche de Netflix? No, está bien buena, ¿verdad? No, hermano, tenemos que hacer ese tipo de sacrificios, sacrificar algo por Cristo. ¿Vamos a padecer? Sí, vamos a padecer. Y esto no va a acabar hasta que muéramos o hasta que Cristo venga. ¿Estás de acuerdo? Y aunque no estés de acuerdo, va a pasar así.